El temor de un hombre sabio, de Patrick Rothfuss. Capítulo 142. A casa. Finalmente atracamos en Tarbean, donde los marineros me ayudaron a buscar una litera barata en un barco de vela que se dirigía a Anilin, río arriba. 2 días más tarde desembarqué en Imre y fue a pie hasta la universidad, mientras la primera luz azulada del amanecer coloreaba el cielo. Jamás en la vida he tenido un hogar. Pasé la infancia en el camino, viajando constantemente con mi troupe. El hogar no era un sitio, sino la gente y los carromatos. Más tarde, en Tarbean, tuve un lugar secreto donde confluían 3 tejados que me resguardaban de la lluvia. Allí dormía y escondía unos cuantos objetos valiosos, pero no era un hogar. Ese es el motivo de que jamás hubiera disfrutado de la sensación de regresar a casa tras un viaje. Pero aquel día la sentí al cruzar el Omeji. Las piedras del puente, bajo mis pies, tenían un tacto familiar. Cuando llegué a lo más alto del arco del puente, divisé la silueta gris del archivo alzándose entre los árboles. Me reconfortó pisar las calles de la universidad. Había pasado 3/4 partes de un año fuera. En ciertos aspectos parecía que hiciera mucho más, pero al mismo tiempo, allí todo tenía un aire tan familiar que era como si no hubiera transcurrido ni un solo día. Todavía era muy temprano cuando llegué a Ankers y la puerta estaba cerrada. Consideré la posibilidad de trepar hasta mi ventana, pero me lo pensé mejor porque llevaba el estuche de laúd y el macuto, y también asesura. Opté por ir a las dependencias y llamé a la puerta de Simon. Era temprano y sabía que lo despertaría, pero estaba impaciente por ver un rostro conocido. Tras esperar un minuto y no oír nada, volví a llamar, más fuerte, y ensayé mi sonrisa más desenvuelta. Sim abrió la puerta. Estaba despeinado. Tenía los ojos enrojecidos de dormir poco y me lanzó una mirada nublada. Al principio su expresión era de indiferencia, pero de pronto se abalanzó sobre mí y me estrujó con un abrazo. ¡Por el carbonizado cuerpo de Dios! Dijo, utilizando un lenguaje más subido de tono de lo habitual. ¡Guau, estás vivo! Sim lloró un poco y luego me gritó un rato. Al final nos reímos y aclaramos las cosas. Por lo visto, Trepe se había informado de mis viajes más de lo que yo imaginaba, y cuando se enteró de que mi barco había naufragado, había supuesto lo peor. Una carta habría bastado para solucionarlo, pero nunca se me había ocurrido enviarla. El concepto de escribir a casa me era completamente ajeno. Los dieron a todos por muertos, me explicó Sim. La noticia se difundió por el Eolio y adivina quién la oyó. ¿Station? Pregunté. Sabía que era un chismoso tremendo. Sim negó con la cabeza. Ambrose. Ah, genial, dije con aspereza. Habría sido duro saberlo por cualquiera, dijo Sim. Pero saberlo por él fue mucho peor. Yo estaba convencido de que lo había organizado todo él para hundir tu barco. Compuso una sonrisa forzada. Esperó hasta justo antes de admisiones para darme la noticia. Como es lógico, hice un examen malísimo y pasé otro bimestre de Elir. ¿Pasaste? Dije. ¿Conseguiste que te nombren Relar? Precisamente ayer. Sim sonrió. Estaba recuperándome de la celebración cuando me despertaste. ¿Cómo está Will? Pregunté. ¿Encajó mal la noticia? Con mucha seriedad, como siempre. Pero aparte de eso, bueno, bastante mal. Hizo una mueca. Además, Ambrose le hacía la vida imposible en el archivo. Will se hartó y se fue a su casa un bimestre. Tiene que llegar hoy. ¿Y los demás? Pregunté. De pronto Sim recordó algo y se levantó. ¡Dios mío, Fela! Entonces se sentó de golpe, como si le hubieran cortado las piernas. Dios mío, Fela, dijo con un tono completamente diferente. ¿Qué? ¿Le pasó algo? Ella tampoco encajó bien la noticia. Esbozó una trémula sonrisa. Resulta que estaba bastante colada por ti. ¿Fela? Pregunté, atontado. ¿No te acuerdas? Will y yo creíamos que le gustabas. Parecía que hubiera pasado una eternidad. Sí, lo recuerdo. Bueno, verás, continuó Sim, un tanto turbado. Durante tu ausencia,
Will y yo empezamos a pasar más tiempo con ella y... Hizo un gesto impreciso y adoptó una expresión entre avergonzada y burlona. Entonces lo entendí. ¿Fela y tú? ¡Cuánto me alegro, Sim! Sonreí de oreja a oreja y entonces vi la expresión de él. Ah, la sonrisa se borró de mis labios. Sim, yo jamás me interpondría entre tú y Fela. Ya lo sé. Sonrío forzadamente. Confío en ti. Me froté los ojos. Esto es una bienvenida bárbara. Ni siquiera he pasado todavía por admisiones. Hoy es el último día, señaló Sim. Ya lo sé, dije, y me levanté. Ahora tengo que hacer un recado. Dejé mi equipaje en la habitación de Sim y fui a ver al tesorero, cuyo despacho estaba en el sótano del auditorio. Riem era un individuo calvo y con cara de antipático al que había caído mal desde el día en que los maestros me pusieron una matrícula negativa, en mi primer bimestre. No estaba acostumbrado a dar dinero en lugar de recibirlo, y aquella experiencia le había sentado muy mal. Le enseñé mi carta de crédito de las arcas de Alberon. Como ya he dicho, era un documento impresionante, firmado de puño y letra por el Maer, con sellos de cera, en papel de vitela, con una caligrafía excelente. Me aseguré de que el tesorero se fijaba en el hecho de que la carta del Maer permitiría a la universidad retirar cualquier cantidad de dinero necesaria para cubrir mi matrícula. Cualquier cantidad. El tesorero leyó el documento y coincidió conmigo en que esas eran las condiciones estipuladas. Pero era una pena que siempre me pusieron una matrícula tan baja, cavilé en voz alta. Nunca superaba los 10 talentos. ¡Qué lástima que la universidad desperdiciara una oportunidad así! Al fin y al cabo, el Maer era más rico que el rey de Vint y estaba dispuesto a pagar cualquier cantidad. Riem era un hombre perceptivo y entendió inmediatamente lo que yo estaba insinuando. Hubo una breve negociación. Nos dimos la mano y lo vi sonreír por primera vez. Comí un poco y me puse a esperar en la cola con el resto de los estudiantes que todavía no tenían ficha de admisiones. La mayoría eran alumnos nuevos, pero algunos optaban a la readmisión, como yo. Era una cola larga y todos estábamos, en distinto grado, nerviosos. Me puse a silbar para matar el tiempo y le compré un pastel de carne y una taza de sidra caliente a un vendedor ambulante. Cuando me planté en el cerco de luz ante la mesa de los maestros, causé cierta conmoción. Habían oído la noticia y les sorprendió verme con vida. La mayoría se alegraron. Kilvin exigió que me presentara en el taller cuanto antes, y Mandra, Dal y Arwin discutieron sobre las asignaturas que debía estudiar. Elodin se limitó a saludarme con la mano. Fue el único que no parecía impresionado por mi milagroso regreso del mundo de los muertos. Tras un minuto de agradable caos, el rector controló la situación y dio comienzo a mi entrevista. Contesté las preguntas de Dal sin muchas dificultades y también las de Kilvin, pero me equivoqué en el cifrado de Brandeur y tuve que admitir que no sabía la respuesta a la pregunta de Mandrag sobre sublimación. Durante un amplio bostezo, Elodin dejó claro que no iba a preguntarme nada. Loren me hizo una pregunta asombrosamente fácil sobre las herejías de los menderos y conseguí darle una respuesta rápida e inteligente. Para contestar la pregunta sobre el Lacilium de Arwyll, tuve que pensar un largo rato. Solo quedaba M, que no había dejado de mirarme con rabia, frunciendo el entrecejo, desde que me había acercado a la mesa de los maestros. Para entonces, mi deslucida actuación y mis lentas respuestas le habían hecho amagar una leve sonrisa. Le brillaban los ojos cada vez que yo daba una respuesta incorrecta. Vaya, vaya, dijo, hojeando el montón de papeles que tenía delante. No creí que tendríamos que volver a enfrentarnos con un alumno tan problemático como tú. Me miró y esbozó una sonrisa falsa. Me dijeron que habías muerto. A mí me dijeron que lleva usted un corsé de encaje rojo, dije con naturalidad, pero no me creo todos los chismes que oigo. Hubo gritos y rápidamente me acusaron de tratamiento indecoroso a un maestro. Como castigo tendría que redactar una carta de disculpa y pagar una multa de un talento de plata. Era dinero bien empleado. Pero era una falta y en un mal momento, sobre todo después de mi deslúcida actuación.
En consecuencia, me pusieron una matrícula de 24 talentos. No hará falta que diga que me llevé un gran disgusto. Después volví a la tesorería. Le presenté oficialmente la carta de crédito de Alberon a Riem y recogí oficiosamente la parte que habíamos acordado, la mitad de todo a partir de 10 talentos. Me guardé los 7 talentos en la bolsa y me pregunté si alguna vez habrían pagado a alguien tan bien por insolencia e ignorancia. Me dirigí a Ankers, donde me alegró descubrir que nadie había informado de mi muerte al dueño. La llave de mi habitación estaba en el fondo del mar de Kente, pero Anker tenía otra de repuesto. Subí y noté que me relajaba al ver el techo inclinado y la cama estrecha. Una fina capa de polvo lo cubría todo. Quizá piensen que mi habitacioncita, con su techo inclinado y su cama estrecha, me parecía minúscula comparada con la lujosa suite del Palacio de Alberon. Pero se equivocan. Me puse a vaciar mi macuto y a quitar las telarañas de los rincones. Al cabo de una hora había conseguido forzar la cerradura del baúl que había a los pies de la cama y había sacado todo lo que había guardado allí. Volví a descubrir mi reloj armónico a medio desmontar y jugueteé un poco con él, tratando de recordar si antes de marcharme me disponía a desmontarlo o montarlo. Luego, como no tenía ningún asunto más urgente, volví a cruzar el río. Pasé por el Eolio, donde Deoch me recibió con un entusiasta abrazo de oso que me levantó del suelo. Después de tanto tiempo en el camino, tanto tiempo entre extraños y enemigos, había olvidado cómo era estar rodeado del calor de caras conocidas. Eoch, Stanchion y yo nos bebimos unas copas e intercambiamos historias hasta que fuera empezó a oscurecer, y entonces dejé que se ocuparan de sus asuntos. Me pasé un poco por la ciudad y fui a algunas casas de huéspedes y tabernas que conocía. Pasé por 2 o 3 parques, por un patio con un banco bajo un árbol. Deoch me dijo que llevaba un año sin ver ni la sombra de Dena, pero incluso buscarla y no encontrarla era reconfortante en cierto modo. En cierto modo, ese parecía ser el fundamento de nuestra relación. Esa noche, más tarde, trepé a los tejados de la principalía y me pasé por aquel laberinto de chimeneas y parches de pizarra, teja y chapa que tan bien conocía. Al doblar una esquina vi a Auri sentada en una chimenea, con el largo y fino cabello flotando alrededor de su cabeza, como si estuviera debajo del agua. Miraba fijamente la luna y balanceaba los pies descalzos. Carraspé débilmente y Auri giró la cabeza. Saltó de la chimenea y vino correteando por el tejado para detenerse a escasos pasos de mí. Su sonrisa brillaba más que la luna. En Grillito se ha instalado toda una familia de erizos, me dijo, emocionada. Dio 2 pasos más y me tomó una mano entre las suyas. Tienen unos bebés del tamaño de una bellota. Tiró suavemente de mí. ¿Quieres venir a verlos? Asentí con la cabeza y Auri me guió por el tejado hasta el manzano que usábamos para bajar al patio. Cuando llegamos allí, Auri miró el árbol y luego me miró la mano, larga y bronceada, que ella todavía sujetaba con sus manitas blancas. No me la apretaba, pero me la hacía con firmeza y no me pareció que tuviera intención de soltarme. Te extrañé, dijo en voz baja, sin levantar la cabeza. No vuelvas a marcharte. No tengo ninguna intención de marcharme, dije con ternura. Tengo demasiadas cosas que hacer aquí. Auri ladeó la cabeza y me escudriñó a través de la nube que formaba su pelo. ¿Cómo venir a visitarme? ¿Cómo venir a visitarte? Confirmé. Capítulo 143. Sin sangre. Había una última sorpresa esperándome a mi regreso a la universidad. Ya llevaba unos días allí cuando volví a la factoría. Aunque ya no necesitaba tanto el dinero, echaba de menos el trabajo. Dar forma a un objeto con las manos produce una extraña satisfacción. La buena artificería es como una canción solidificada. Es un acto de creación. Me dirigí a Existencias con la idea de empezar con algún proyecto sencillo, porque estaba desentrenado. Al acercarme a la ventana vi una cara conocida. Hola, Basil, dije. ¿Qué hiciste esta vez para que te pongan aquí?
Manejo incorrecto de reactivos, murmuró Basil agachando la cabeza. ¡Ah! Y eso no es grave, dije riendo. Te soltarán dentro de un ciclo. Sí. Levantó la cabeza y sonrió, abochornado. Ya me había enterado de que habías vuelto. ¿Viniste a buscar tus beneficios? Estaba haciendo una lista mental de todo lo que necesitaba para fabricar un embudo de calor, pero me paré en seco. ¿Cómo dices? Basil ladeó la cabeza. Tus beneficios, repitió, por el sin sangre. Se quedó mirándome un momento y luego lo entendió. Claro, no sabes nada. Se apartó un momento de la ventana y volvió con un objeto que parecía una lámpara de 8 caras, hecha todo de hierro. No era exactamente igual que la atrapaflechas que yo había construido. El mío era un prototipo y no estaba tan pulido. Aquel, en cambio, era perfecto. Todas las piezas encajaban a la perfección, y estaba recubierto con una fina capa de esmalte alquímico transparente que lo protegería de la lluvia y de la herrumbre. Era un detalle muy acertado. Debí incluirlo en mi diseño original. Por una parte, me halagaba que a alguien le hubiera gustado lo suficiente mi diseño para copiarlo, pero por otra, me fastidiaba ver un atrapaflechas mucho más bonito y pulido que mi original. Me fijé en que las piezas tenían una uniformidad reveladora. ¿Hicieron un juego de moldes? Pregunté. Sí, hace mucho tiempo. 2 juegos. Me sonrió. He de reconocer que es una obra muy inteligente. Me costó un poco entender cómo funcionaba el disparador de inercia, pero ahora que lo sé, se dio unos golpecitos en la frente. Yo ya construí 2. Se gana buen dinero para el tiempo que llevan. No se pueden comparar con las lámparas marineras. Eso me arrancó una sonrisa. Cualquier cosa es mejor que lámparas marineras. Coincidí. Y tomé el atrapaflechas. ¿Este es tuyo? Basil negó con la cabeza. El mío se vendió hace un mes. No duran mucho. Fuiste muy astuto al ponerles un precio tan bajo. Le di vueltas y vi una palabra grabada en el metal. Las letras estaban muy hundidas en el hierro y eso indicaba que formaban parte del molde. Rezaban sin sangre. Miré a Basil, que sonreía. Te marchaste sin ponerle un nombre adecuado, dijo. Entonces Kilvin formalizó el esquema y lo registró. Necesitábamos llamarlo de alguna manera antes de empezar a vender. Su sonrisa se desdibujó un poco, pero más o menos al mismo tiempo llegó la noticia de que habías muerto en un naufragio. Kilvin acudió al maestro Elodin para que le pusiera un nombre adecuado, dije, sin dejar de darle vueltas con las manos. Claro. Kilvin protestó un poco, continuó Basil. Opinaba que eran bobadas dramáticas, pero se quedó con ese nombre. Encogió los hombros, se agachó y revolvió un poco antes de reaparecer con un libro. En fin, ¿quieres tus beneficios? Empezó a pasar las hojas. Ya debe de haberse acumulado una cantidad considerable. Muchos alumnos los fabrican. Encontró la página que buscaba y pasó un dedo por la línea. Aquí está. Hasta ahora se han vendido 28. Basil, lo interrumpí. No sé de qué me estás hablando, de verdad. Kilvin ya me pagó por el que fabriqué yo. Basil frunció el entrecejo. Es tu comisión, dijo con naturalidad. Entonces, al ver que yo no entendía nada, añadió. Cada vez que Existencias vende algo, la factoría obtiene un 30% de comisión, y el propietario del esquema obtiene el 10%. Yo creí que Existencias se quedaba el 40%, dije, sorprendido. Basil se encogió un hombro. Basil encogió los hombros. Sí, casi siempre, porque la mayoría de los esquemas viejos son propiedad de Existencias. Casi todos los artículos ya están inventados, pero cuando se trata de algo nuevo... Manet nunca lo mencionó, dije. Basil esbozó una sonrisa de disculpa. El viejo Manet es un percherón, dijo educadamente, pero no es la persona más innovadora del mundo. Lleva... ¿Cuánto? Unos 30 años aquí y no creo que tenga ni un solo esquema a su nombre. Hojeé un poco el libro, leyendo las páginas por encima. Casi todos los artífices serios tienen al menos uno, aunque solo sea por orgullo y aunque sea algo prácticamente inútil. Empecé a calcular mentalmente.
Pues el 10% de 8 talentos por pieza. Murmuré y levanté la cabeza. ¿Tengo 22 talentos esperándome? Basil asintió, señalando la entrada del libro. 22,4, dijo, al mismo tiempo que sacaba un lápiz y un trozo de papel. ¿Te lo llevas todo? Sonreí. Cuando me marché a Imre, mi bolsa pesaba tanto que temí que me provocara una cojera. Pasé por Ankers, cogí mi macuto y me lo colgué del hombro para equilibrarme. Me pasé por la ciudad y pasé por todos los sitios que Dena y yo habíamos frecuentado en el pasado. Me pregunté, ¿dónde podría estar? Una vez completada mi búsqueda ritual, me dirigí a un callejón que olía a grasa rancia y subí una estrecha escalera. Llamé a la puerta de Debbie. Esperé un largo minuto y volví a llamar más fuerte. Se oyó el sonido de un cerrojo al descorrerse y luego el de una llave al girar en la cerradura. La puerta se abrió un poco y en la rendija asomó un solo ojo azul. Claro. Sonreí. La puerta terminó de abrirse lentamente. Debbie, plantada en el umbral con los brazos pegados a los costados, me miraba pasmada. ¿Qué? Dije, arqueando una ceja. ¿No vas a hacer ningún comentario ocurrente? No hago negocios en el rellano, dijo ella automáticamente, con una voz desprovista de toda entonación. Tendrás que entrar. Esperé, pero no se apartó del umbral. Por detrás de ella me llegó un olor a canela y miel. ¿Estás bien, Debbie? Eres un... Se quedó mirándome fijamente sin terminar la frase. Hablaba con una voz monótona y sin rastro de emoción. Se supone que estás muerto. En esto, como en muchas otras cosas, lamento decepcionarte, dije. Estaba segura de que lo había conseguido, continuó Debbie. La baronía de su padre se llama Islas de los Piratas. Estaba segura de que lo había hecho porque le habíamos incendiado las habitaciones. En realidad fui yo quien les prendió fuego, pero eso él no podía saberlo. Tú eras el único el que había visto, tú y ese amigo tuyo que Áldico. Debbie me miró, parpadeando bajo la luz. La renovera con cara de duendecillo siempre había tenido la piel muy clara, pero aquella era la primera vez que la veía pálida. Has crecido, dijo. Casi se me olvidó lo alto que eres. A mí casi se me olvidó lo guapa que eres, repuse, pero no del todo. Debbie seguía plantada en el umbral, pálida y mirándome fijamente. Preocupado, di un paso adelante y apoyé una mano en su brazo. Ella no se apartó como yo imaginaba que haría. Tan solo bajó la vista hacia mi mano. Te toca a ti hacer un chiste, bromé. Normalmente eres más rápida. Dudo que hoy pueda estar a la altura de tus agudezas, dijo. Ah, nunca he creído que pudieras estar a la altura de mis agudezas, repliqué. Pero me gusta bromear un poco de vez en cuando. En Debbie asomó la sombra de una sonrisa y sus mejillas recobraron algo de color. Eres un culo de burra, me dijo. Eso ya está mejor. La animé y la aparté de la puerta guiándola hacia la intensa luz de la tarde otoñal. Sabía que podrías. Fuimos juntos a una posada cercana y, con ayuda de un poco de cerveza y una comida abundante, Debbie se recuperó de la conmoción de verme con vida. Al poco rato había recuperado su mordacidad y nos lanzamos pullas por encima de nuestras tazas de sidra condimentada. Después volvimos a su alojamiento, detrás de la tienda del carnicero, donde Debbie descubrió que se había olvidado de cerrar la puerta con llave. Pastel misericordioso, dijo una vez dentro, y se puso a revisarlo todo, frenética. Es la primera vez que me pasa. Miré alrededor y vi que había muy pocos cambios en la habitación desde la última vez que la había visto, aunque la segunda estantería estaba mucho más llena. Revisé los títulos mientras Debbie inspeccionaba los otros cuartos para comprobar que no faltaba nada. ¿Quieres que te preste algún libro? Me preguntó cuando volvió a mi lado. No, gracias. De hecho, te traje una cosa.
Dejé mi Makuto encima del escritorio y rebusqué en él hasta que encontré un paquete plano y rectangular envuelto con tela encerada y atado con un cordel. Puse mi Makuto en el suelo y el paquete encima de la mesa, deslizándolo hacia Debbie. Debbie se acercó al escritorio con gesto indeciso. Se sentó y desenvolvió el paquete. Dentro estaba la copia del Kellum Tincture que había robado de la biblioteca de Caudicus. No era un libro especialmente raro, pero sí un recurso útil para una alquimista desterrada del archivo, aunque yo no entendía nada de alquimia, desde luego. Debbie se quedó mirándolo. ¿Y esto qué significa? Me preguntó. Es un regalo, dije riendo. Me observó con los ojos entrecerrados. Si crees que con esto conseguirás una ampliación de tu préstamo... Negué con la cabeza. Pensé que te gustaría, dije. En cuanto al préstamo, saqué mi bolsa y puse 9 sólidos talentos encima de la mesa. Muy bien, dijo Debbie, un tanto sorprendida. Por lo visto, alguien ha tenido un viaje provechoso. Levantó la cabeza y me clavó la vista. ¿Estás seguro de que no prefieres esperar hasta que hayas pagado la matrícula? Ya la pagué. Debbie no hizo ademán de tomar el dinero. No me gustaría dejarte en la miseria al inicio del nuevo bimestre, dijo. Sopesé mi bolsa con una mano. Produjo un agradable tintineo, casi musical. Debbie sacó una llave y abrió el último cajón de su escritorio. Uno a uno fue sacando mi ejemplar de retórica y lógica, mi caramillo de plata, mi lámpara simpática y el anillo de Dena. Lo apiló todo pulcramente en el escritorio, pero siguió sin coger las monedas. Todavía quedan 2 meses para que se cumpla el plazo de 1 año y 1 día, dijo. ¿Estás seguro de que no prefieres esperar? Desconcertado, miré el dinero que estaba encima de la mesa y luego eché un vistazo al alojamiento de Debbie. De pronto lo comprendí, como si una flor se abriera en mi cabeza. Todo esto no lo haces por el dinero, ¿verdad? Dije, asombrado de haber tardado tanto en comprenderlo. Debbie ladeó la cabeza. Señalé las estanterías, la cama con dosel de terciopelo, a Debbie. Hasta entonces nunca me había fijado, pero si bien la ropa que llevaba era sencilla, el corte y la tela eran tan elegantes como los de cualquier noble. Esto no tiene nada que ver con el dinero, repetí. Miré los libros de Debbie. Aquella colección debía de valer 500 talentos como mínimo. Utilizas el dinero como cebo. Se lo prestas a tipos desesperados que podrían serte útiles y luego confías en que no pueden saldar su deuda contigo. En realidad negocias con favores. Debbie rió un poco. El dinero no está mal, dijo. Le brillaban los ojos. Pero el mundo está lleno de cosas que la gente no vendería nunca. Los favores y la obligación valen muchísimo más. Miró los 9 talentos que relucían sobre la mesa. No tienes ninguna cantidad mínima, ¿verdad? Pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Eso solo me lo dijiste para que me viera obligado a pedirte prestado más dinero. Confiabas en que me cavara un hoyo demasiado hondo y que no pudiera devolverte el préstamo. Debbie sonrió, radiante. Bienvenida a la partida, dijo mientras empezaba a recoger las monedas. Gracias por jugar.